Hoy, mis queridos amigos, hemos llegado al resumen de nuestra semana, el día de preparación para nuestro sábado. Eh, Hemos estudiado esta semana la ley del pacto. Vamos a orar. Querido Padre, llegamos al día viernes, día de preparación. Pedimos que nos ayudes, Señor, para que tu gracia y tu amor puedan transformar nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ah, Quiero compartir, leer con ustedes Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 9, que es el versículo para memorizar de nuestra lección esta semana. Deuteronomio capítulo 7, versículo número 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo número 9. Vamos a resumir la lección en 3 puntos en esta semana. El primer punto: la ley de Dios constituía una parte fundamental del pacto. Eso es el primer punto en el resumen. La ley de Dios constituía una parte fundamental del pacto. ¿Por qué? Porque todo pacto, para que se pueda mantener una relación estable y duradera en el tiempo, necesita ese pacto reglas y límites. Las reglas y límites cuidan la relación del pacto. El objetivo de las reglas, de los límites, es que la relación pueda permanecer y que ningún agente extraño pueda perturbar, ni mucho menos menoscabar la relación entre las personas que han pactado. Por lo tanto, la ley de Dios solamente tiene un propósito. El propósito de mostrar el pecado para que nosotros podamos conocer cómo podemos tener un estilo de vida que glorifique a Dios, que acepte a Dios, que podamos ser como Él. La ley no nos salva, no puede salvar. De hecho, el propósito de la ley no es salvar, ni podrá salvar. El propósito de la ley es que nosotros podamos vivir un estilo de vida que pueda glorificar a Dios, amándolo sobre todas las cosas, y que también podamos amarnos a nosotros mismos y respetar al prójimo. Este es el propósito de la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios, de los 10 mandamientos, no estaban ajenos al pacto. Y es por eso que Dios, en el mismo día del pacto, toma su tiempo para escribir los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y se los da a Moisés. Pero no solamente se los dio, no solamente los escribió, sino que los pronunció también y llamó al pueblo a entrar en el pacto. Entonces, la ley de Dios, ¿ok?, constituía una parte fundamental del pacto. Y también lo constituía todas las instrucciones, las enseñanzas que Dios le estaba dando a este pueblo, porque al organizarse, este pueblo tenía ahora leyes civiles. Al organizarse como nación, este pueblo tenía leyes morales. Al organizarse como nación, este pueblo tenía leyes sociales. Y al organizarse como nación, este pueblo tenía leyes religiosas. Y esas leyes religiosas las llamaban leyes mosaicas. En gran parte o gran medida de estas leyes en los rituales que se establecían en el santuario en las fiestas anuales de los judíos. Ese es otro tema, pero estas fiestas conmemoraban en cierta parte la salida de Egipto y la liberación de Dios del pueblo de Egipto y el propósito de Egipto, y apuntaban el ministerio, la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y dentro de este marco de pacto, la ley estaba incluida dentro del pacto. Por eso Dios entonces escribe lo que tiene que ver con el estilo de vida o lo que Dios espera de nosotros, y Dios escribe su ley. No solamente la escribe, le dice a Moisés que lo pongan por obra, que lo enseñen, que lo vivan, que lo practiquen, y también Dios la habla y apeló al pueblo a guardar esa ley. Número 2.
Aunque era auténtico pacto de gracia, no obstante, la gracia nunca anula la necesidad de la ley. Fue un pacto de gracia, pero la gracia no anula la necesidad de la ley. No la puede anular. ¿Por qué no la puede anular? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que establece un orden. Dios no trabaja en el desorden. Dios no improvisa. Dios es un Dios que tiene planes. Dios es un Dios sumamente estratégico. En segundo lugar, Dios no es un Dios que cambia. Y como Dios no cambia, su ley tampoco va a cambiar, porque la ley refleja el carácter de Dios. Y la ley es santa como Dios es santa, como Dios es santo. La ley es inmutable como el mismo autor. Por lo tanto, entonces, la gracia no anula la necesidad de la ley, porque quien dicta la ley es un Dios que se está reflejando en esa misma ley. O sea, el carácter de Dios se está reflejando en esos 10 mandamientos. Por lo tanto, aunque el pacto es un pacto de gracia, no anula la necesidad de la ley, porque Dios es eterno, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de estrategia, Dios no actúa en el desorden, Dios no actúa en la improvisación, y la ley nos da a entender que podemos confiar en ese Dios de pacto, porque es un Dios que lo que dice lo cumple, es un Dios que no va a variar y es un Dios que no nos ha consumido por su misericordia, que podemos estar seguros que si obedecemos las instrucciones y las leyes de Dios, nos va a ir bien, porque Dios es un Dios fiel. Por lo tanto, la gracia nunca va a anular la necesidad de la ley dentro del pacto. Y número 3, ¿ok? La ley es un medio por el cual la gracia se manifiesta y se expresa en la vida de aquellos quienes reciben la bondad de Dios. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? La ley es un medio por el cual se manifiesta la gracia de Dios en aquellos que son receptivos al pacto. Podríamos decir entonces que no obedecemos la ley para salvarnos, de ninguna manera. No caemos en el mismo error de los judíos que obedecían la ley como un medio para salvación. No, obedecemos la ley porque somos salvos. No es porque la ley es el fin o el medio para que nosotros ganemos la salvación. Al contrario, la obediencia a la ley de Dios refleja el compromiso, la seguridad y la confianza que nosotros tenemos en un Dios de salvación, que por gracia somos salvos y que queremos vivir para Él, trabajar para Él, comer para Él, actuar para Él y todo lo que gira alrededor de nuestra vida. Queremos glorificar a Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Que podamos seguir siendo instrumentos en las manos de Dios. Y que esta semana pues toda esta lección y mañana cuando estés en tu iglesia puedas participar en tu repaso de la lección de escuela sabática y hablar y contarle a otras personas de ese Dios de amor que se manifestó en la persona de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos. Querido Padre, gracias por tu ayuda. Gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a comprender tu palabra. Ayúdanos a caminar por fe, Señor, en tu palabra. Y ayúdanos a obedecerte porque te amamos. Y gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.